para Él y por Él fueron hechas todas las cosas. Honor, fuerza, es el tema de este día. Y muchos se han esforzado. Algunas veces nosotros solo vemos cómo se preparan, como dice hermana Carlita, las cosas, pero así como en esta nación que nos ha acogido y que estamos celebrando la independencia en este mes, así han habido hombres con mucha fuerza, honor, honra y valentía. Y honor a quien honor merece, honra a quien honra merece, y toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Gracias a cada uno por estar acá en la casa del Señor compartiendo. Yo sé que no es fácil, todos tenemos nuestras ocupaciones, es un día laboral, pero también en el transcurso de los tiempos y en la historia siempre han habido hombres valientes, hombres que han ofrecido hasta su vida por nosotros, hombres que han peleado, así como nuestro primer presidente que tuvimos, George Washington, que por su liderazgo, por su destreza, liderazgo en guerras, en conquistas, fue uno de los primeros presidentes que mostró su valentía por esta nación, por la cual hoy nosotros estamos gozando de esos frutos. Nuestro segundo presidente, John Adams, que también fue un hombre diplomático, un hombre que conquistó. Algunas veces no todos vamos a la guerra, como dicen, pero sí, cada uno, Dios nos ha dado dones a cada uno de los hombres para desarrollarnos de acuerdo a las destrezas que nos ha dado. El segundo presidente a mí me llama mucho la atención porque la historia lo describe como él junto a su esposa, y hace mención la historia de su esposa, que es Abigail. No es Abigail la de la Biblia, sino que la esposa de nuestro presidente Adams, que es nuestro segundo presidente, una mujer, un matrimonio, mejor dicho, que tenía valores cristianos, que en base a esos valores cristianos fue plasmada en nuestra redacción de declaración de independencia, valores con los cuales esta nación ha nacido, valores que usted y yo tenemos que transmitirlos a nuestros hijos. Su esposa, ellos se conocían como una pareja devota al cristianismo. Se congregaban, dice que en aquel entonces ellos se congregaban en una iglesia cristiana, dice, no dice en qué denominación, me imagino que no había muchas denominaciones, pero sí la historia hace saber que ellos se congregaban. Y Abigail fue una mujer que influyó en los valores éticos, en los valores morales, y ella fue una mujer que gracias a ella nosotras como mujeres tenemos muchos derechos, porque eran tiempos donde el protagonista era el hombre, era el conquistador. Pero nosotros tenemos que ir aboliendo todo ese matriarcado. No es bonito, ¿verdad? Porque eso, dicen, es de los tiempos de los cavernícolas, dicen por ahí. Pero esta mujer, a pesar de los tiempos difíciles y de su valor como cristiana y conocedora de la palabra de Dios, sabía que Dios nos ha dado un lugar importante en este mundo, en esta vida, y como hijas de Dios también, gracias a ella tenemos bastantes derechos que son derechos humanos, pero son derechos conquistados para la mujer, como la igualdad de derechos. La igualdad de derechos es que nunca estamos bajo. ¿Por qué? Porque el Señor, Dios no hizo a la mujer, la hizo de la costilla para que no fuese pisoteada, y tampoco para que no esté arriba de la cabeza, porque nuestra cabeza es Cristo. Y sin dejar de mencionar a nuestro tercer presidente, que fue Thomas Jefferson, un hombre ilustre, un hombre preparado, que nos ayudó y fue de gran importancia como presidente, porque nos dio, colaboró en la declaración de independencia de este país. Desempeñaron los primeros tres presidentes de esta nación, fueron la clave para establecer la base, valores de ese país, los cuales nosotros tenemos que conservarlo. Nuestros hijos conocen historia, pero algunas veces si nosotros no somos ni de este país, pero este es el país que nos ha acogido, este es el país que está formando nuestros hijos, este es el país que
estableció una sociedad virtuosa, una sociedad justa, con valores cristianos. Y a eso nos ha llamado el Señor, a que nosotros como hijos de Dios y como parte podamos transmitir de generación a generación. Y esa es parte de lo que tengo de honor, fuerza. Pero vámonos a la palabra del Señor y quiero que busquemos Proverbios 31, 25. ¿Y qué nos dice el Señor al respecto? Pongámonos en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y nuestro tema es fuerza y honor, honra y valentía por nuestros presidentes y por cada uno de los hombres que han contribuido a esta nación de la cual hoy nosotros gozamos de todas esas virtudes a que hemos sido herederos y que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Proverbio 31, 25, 26, y nos dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, esta hora, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, como dice tu palabra. Abre su boca con sabiduría, con clemencia, es la que está en su lengua. Que seas tú, Padre bendito, hablando y enseñándonos de tu palabra, Padre bendito. Enseñándonos de cada uno de todas estas personas de fuerza y honor que tú nos describes, Señor. Tú ya nos diste esa promesa, solo falta que la tomemos y la hagamos nuestra. En el nombre de Jesús quedamos congregados. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria, honra, honor y fuerza y honor nos dice la palabra que nos ha dado, no solo a las mujeres, es cierto, lo dice el Proverbio 31 y es un proverbio que casi siempre lo aplicamos para las mujeres, pero la palabra de Dios es para todo género. La palabra de Dios es para niños, para señoritas, para grandes, para chiquitos, para hombres, para mujeres, para todo aquel, no importa cómo usted quiera llamarse, cómo usted quiera clasificarse, pero la palabra de Dios una sola es. Y esta vez quiero hablarles, siempre hablamos de una mujer de fe. La vez pasada hablamos de una pareja, hoy vamos a hablar de otra pareja, de una pareja que es Aquila y Priscila, que ellos sí han sido un ejemplo para nosotros. Y la Biblia nos menciona que esta pareja se vistió de fuerza y honor, que esta pareja era una pareja valiente. Luego, allá en Hechos 17:3 comienza la travesía donde Pablo venía predicando la palabra de Dios, venía con aquel ímpetu y con aquella fuerza, porque si ustedes recuerdan, Pablo era perseguidor de los judíos, pero luego él conoció y fue confrontado con el Señor. Primero era Saulo, pero cuando fue confrontado con la palabra de Dios, cuando fue el Espíritu Santo quien lo confrontó y se convirtió en un apóstol de Cristo, fue Pablo. Y él venía juntando a los creyentes y a todos venían tras de él observándolo, porque cuando uno comparte la palabra a una iglesia, llegan creyentes y no creyentes. Cuando usted asiste a una campaña, se invita a todo y de preferencia decimos, traiga un invitado, de preferencia que no conozca al Señor, para que sea el Espíritu Santo quien lo toque y quien le hable a su corazón. Luego que venía Pablo testificando de Jesús, de quién era el Cristo, muchos lo observaban, dice allá en Hechos 17:3, perseverando en su llamado, cuando él ya caminaba, dice, y conoció a una pareja. Esta pareja era Aquila y Priscila, quienes nos ejemplifican el caminar de una familia cristiana, el caminar de una pareja cristiana, el caminar de un hijo de Dios, en la perseverancia de su servicio, y ya vamos a ver muchos atributos más. Y luego quiero leerles para mayor comprensión cómo fue que se encontraron. En Hechos 8:2, si lo tiene, si no lo buscamos, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, reciente venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio
había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma. Fue ellos. Como les decía, venía, como les narré anteriormente, venía Pablo de andar predicando la palabra y luego se encontró a un judío, dice, llamado Aquila, y a su mujer. Dice que, y su mujer era Priscila. Dice que ellos venían de Ponto, fíjense que Claudio era un emperador romano, un emperador que primero en Roma permitió que se adorara al Dios. Él dio el derecho de poder adorar religiosamente en ese lugar, pero luego, bueno, yo le llamo veleidoso, al día siguiente o a los días dijo, ya no. Y en lugar, ya que había dado la oportunidad de que se hubiese libre culto, me imagino libre adoración, dice, religiosa, luego él vino y ¿qué hizo? Persiguió a los judíos, y es cuando Aquila y Priscila salen de este lugar y se van a Corintios. Y dice que este emperador expulsó a los judíos, dice. Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, pero el Señor siempre tiene un propósito para nuestra vida. Nosotros, algunos si son nacidos acá, el Señor aquí los ha plantado y aquí les permitió nacer, pero otros hemos venido y hemos emigrado a este país, pero el Señor no hace las cosas simplemente porque quiere que nos superemos o porque quiere que tengamos una mejor vida. Posiblemente el Señor siempre tiene un propósito bajo su voluntad. Y Aquila y Priscila, Dios los hizo cambiar de domicilio y ir y encontrarse con Pablo con el propósito de servirle. Y en Hechos 1 nos empieza a narrar. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio y halló un judío llamado, como dijimos anteriormente, Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, imagínense, algunas veces decimos, ay, me encontré con X persona y qué casualidad. No, el Señor tiene propósitos en nuestra vida. Así como Pablo, recuerden que estaba la época del Imperio Romano, estaban en guerra y Priscila y Aquila venía de ese lugar. Ellos tenían como oficio el hacer tiendas de campaña. Y Pablo, como no permanecía en muchos lugares y ese era un oficio el cual podía trasladarse y seguir ejerciéndolo, aparte que su profesión de Pablo era una persona que se había preparado. Recuerden que había sido judío, preparado a los pies de Gamaliel. Antes no existían las universidades, pero Gamaliel era parte que instruía a los hombres ilustres y Pablo era uno de los ilustres, tanto que él era conocedor de la palabra de Dios, mas no se había convertido a Cristo. Pero aquí estamos viendo cuando sí ya era Pablo y que había tenido su conversión. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, dice, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, lo que les digo. Yo me imagino qué privilegio de Aquila y Priscila el estar con Pablo y me imagino que ellos lo acogieron a Pablo porque Pablo no tenía un lugar donde estar y no se habla de un lugar de residencia de Pablo, más Priscila y Aquila. Sí, ellos dicen que se fueron a Corinto porque habían sido como desterrados o porque se habían de Roma, que es Italia. Y nos dice exactamente de dónde. Dice que Aquila era de Ponto y ese es un lugar como todos los lugares no sé si ustedes, bueno, aquí también hay lugares que dicen San Ignacio, San Pedro, entonces esos lugares siempre tienen como sus fiestas patronales y cada fiesta patronal y cada una de esas cosas son lo que traen que es idolatría, porque se están venerando a dioses que no es el Dios, ni es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos venían con todas esas costumbres. Me imagino que Pablo los tomó como discípulos y empezó a enseñarle lo que como Dios lo había instruido. Los saca de ese lugar religioso y ellos siempre, pero tuvieron una característica
característica que a mí me llama la atención, que como pareja, Aquila y Priscila siempre estuvieron unidos, colaborándose los unos a los otros, porque luego que cuando emigramos o venimos, cada quien agarra su profesión, su oficio, y si acaso se ven en la noche. Pero no, ellos tuvieron a bien al mantener esa unión familiar, esa colaboración, esa comprensión como pareja, porque cuando uno emigra a otro lugar tiene que tener comprensión con la otra pareja o con las otras personas que viven en nuestro círculo social, ya sea con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro núcleo familiar. Y me llama la atención también que en 2 de Timoteo 2, 4:19 nos dice, manda una carta Pablo y hace saludo, y ya a los primeros que saluda es a Priscila y Aquila, y no solo la llama a Priscila, sino que era bastante confianzudo, así como el pastor, ¿verdad? Que rapidito agarra confianza, porque no le dice Priscila, sino que saluda a Prisca y a Aquila, dice, a la casa de Onésimo, Erasto, que quedó en Corinto, dice, y de ahí menciona a otros que está saludando, pero eso quiere decir que llegaron a tener afinidad con Pablo, se volvieron de la confianza de Pablo, y eso les permitió que trabajaran juntos en la obra del Señor. Nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar juntos y en equipo en la obra de Dios. ¿Y a cuál equipo me uno, hermana? ¿Al de fulano o al de sutana? ¿O de la hermanita o del hermanito? No, nosotros nos tenemos que unir al equipo de Cristo, que es el vencedor. Cristo es el ganador. Cristo es el que murió por nosotros. Él fue el que derramó su sangre en la cruz. No fue ni el hermano ni la hermana. Nuestros pastores están para guiarnos, para dirigirnos y para llevarnos, para que nosotros podamos ejercer cada uno de esos o desarrollar los dones que nos ha dado, los privilegios, el servicio. Nosotros con el pastor tenemos a bien que siempre queriendo involucrar a que corran todos los ministerios, y algunos se molestan. Tienes razón, porque el Señor a cada uno le ha dado dones, a cada uno le ha dotado para que pueda servir en diferentes áreas. Pero nosotros, en el afán de conocer, les invitamos a que sirvan. Pero es Dios quien nos da esos privilegios. Es Dios que nos permite que nosotros podamos ejercer en Cristo un mismo oficio. ¿Cuál es el oficio que nos ha dado? Llevar esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas de paz, dice. Y allá nos dice que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, esas buenas nuevas. ¿A cuál equipo me uno, hermana? Al equipo de Cristo, que es el vencedor. Tenemos como pareja, como familia o de manera individual, independientemente, porque Dios hace llamado. A uno nos llama solos, a otro nos llama como pareja, y nosotras como mujeres tenemos que ser idóneas y apoyar al llamado de la otra persona, ya sea mi hijo, ya sea mi hija, ya sea mi pareja, mi familia. Tenemos que estar unidos y cuidar, como nos dice como leímos en el proverbio, nuestra boca, que es lo que hablamos, porque algunas veces nuestros muchachos están con gran ímpetu sirviéndole al Señor, y es mejor que estén en la casa del Señor a que estén afuera, pero nosotros no cuidamos nuestra boca y hablamos cosas que no debemos alguna vez. Pero siempre hay errores cuando usted dice, algunos he escuchado que dicen, yo no quiero servir porque siempre hay cosas que no me gustan. Siempre van a haber errores, porque los errores ¿de quién son? De humanos, el único perfecto, y nosotros buscamos llegar a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero ellos aprendieron inclusive de los errores de Pablo. Ellos no anduvieron, no aparece en la Biblia que ellos veían errores de Pablo y no vieron murmuraciones, como por ejemplo, Pablo, él decidió, si ustedes pueden ver, hay un pasaje de la Biblia que dice que llegó a un lugar y que Pablo andaba con el pelo largo. Si ya no somos judíos y ya no estamos bajo la ley, ya no había por qué hacer un voto nazareo, que eso se hace una vez en la vida.
pero siempre, algunas veces nosotros no tenemos la perfecta comprensión de la palabra de Dios y algunas veces Dios nos va revelando. Cada vez que leemos la palabra, no importa que la haya leído 1, 2, 3, no importa las veces que usted haya leído un pasaje, Dios le revela siempre de acuerdo a su necesidad. Y yo no veo que en ningún momento ni Priscila ni Aquila hayan andado murmurando, miren, Pablo se ha dejado el crecer y él dice que al hombre le es honrosa, a la mujer tener el pelo largo y el hombre andar su cabello corto. Pero yo no veo que hayan murmurado. Más en Hechos 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Con él Aquila y Priscila. Ellos iban en busca no del hombre, sino que de predicar la palabra de Dios, porque habían entendido cuál era el verdadero evangelio. ¿En quién tenemos que poner los ojos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, habiéndose rapado la cabeza en Cesarea, porque tenía hecho voto, es el voto que les mencioné hace un momento, que el voto del Nazareo. Siempre habrán personas que algunas veces el Señor no nos ha revelado y cometemos errores, pero es de hombres y es Dios quien nos perdona y quien nos perfecciona y nos limpia de toda maldad, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no volvamos a cometer los errores. Pero dice que luego que cuando él llegó a Cesarea, hubo sí los que no eran creyentes y los que estaban solo de observadores, se preguntaban, ¿y por qué Pablo se ha rapado? ¿Y por qué Pablo andaba con el pelo largo? Pero Pablo fue bien contundente en la palabra de Dios. ¿Y saben qué les contestó? Si tienen, búsquelo, Hechos 18:6. Tenemos que tener cuidado en quién creemos. Algunas veces atribuimos las obras del Espíritu Santo a lo que no es de Dios. Y dice la palabra de Dios que hay un pecado que Dios no va a perdonar. Es la blasfemia del Espíritu Santo. Cuando usted llama a aquello que no es del Espíritu, aquello, algunas veces Dios le está hablando y usted está oponiéndose a la palabra de Dios o está oponiéndose a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarle. Y Hechos 18:6 nos dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Si el pueblo de Dios, algunas veces nosotros insistimos en las mismas personas, cuando usted ya les ha hablado de Dios, dice que nosotros ya esa sangre ya no nos va a ser demandada, porque nosotros tenemos que ir a aquel que no conoce, aquel que posiblemente está en necesidad, y nosotros algunas veces por estar insistiéndole a aquel que ya se le habló, ya se le predicó, ya se le discipuló, ya se le exhortó y no quiere oír del Señor, más que hace blasfemar y contaminar a otros, blasfemar que lo que se está hablando, que es el Espíritu Santo revelando la palabra, nos quita la bendición. ¿Y qué pasa? Como dice allá la parábola, la semilla cayó en nosotros buena tierra, pero vino el enemigo y se la robó. No permitamos eso, que nos roben esa semilla, esa preciosa simiente que es la palabra de Dios, que es la que tiene que germinar en cada una de nuestras vidas, que es la que tenemos que sembrar en nuestros hijos, en nuestras hijas y en todo aquel que no conoce la palabra de Dios. Siempre va a haber contracorrientes, porque es más fácil irnos por la corriente de este mundo, como dice la palabra. Hay muchas teorías, hay muchas conspiraciones y es lógico, estamos al final de los tiempos, en el tiempo de la superinformación, donde dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aquel día, hasta el que diga que no, toda rodilla se doblará y ahí será cuando el Señor venga y lo diga, no os conozco, pero yo estuve en iglesia, Señor, yo estuve en iglesia, no os conozco, hacedores de maldad, nos va a decir. Así es que nosotros tenemos que cuidar el no blasfemar contra el Espíritu Santo, porque esa es una de las cosas que el Señor no nos va a perdonar, ni en este ni en el otro siglo, dice, jamás. Es uno de los pecados que Dios no nos va a perdonar, que nosotros
podamos blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero siguiendo con esta pareja, Priscila y Aquila, ellos fueron enseñados y discipulados por Pablo. Ayudaron a expandir el evangelio y la sana doctrina. Como vimos, ellos viajaron con Pablo, fueron un apoyo, porque siempre el pastor no puede andar solo predicando la palabra de Dios. Para eso tiene su grupo. Algunos le llaman, y el pastor Aguirre estaba llamando, tiene que tener sus escuderos, dice, quienes vayan con él y no que digan, hay que ver al pastor cómo hace. Hay él que como que salga, yo me lavo las manos y me voy y hay que ver a él. Él es el llamado, no soy yo. Todos somos llamados a compartir la palabra de Dios. Todos somos llamados a llevar esas buenas nuevas y a apoyar a esa persona que Dios nos ha puesto como líder. Fíjense que en Hechos 18:24 nos narra, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos. Apolos era un hombre que tenía mucha elocuencia para predicar, natural de Alejandría, dice, varón elocuente. O sea que cuando él se paraba, me imagino que aparte de su elocuencia, tenía buenas palabras, sabía cómo expresarse, tenía buen porte, dicen algunos, que cuando se para en el púlpito está de la cabeza a los pies 10. Dice, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso, dice, hablaba y enseñaba, como les dije, diligentemente, dice la palabra de Dios, lo concerniente al Señor. Solo un pequeño detalle. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Juan fue aquel precursor antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, que bautizaba y predicaba el arrepentimiento. Él fue el precursor para abrirle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Y algunas veces Apolo fue elocuente y nosotros queremos escuchar palabras bonitas porque es bonito ver a alguien de buen porte, bien bonito, pero nosotros los gorditos y que nos cuesta expresarnos y todo, pues yo sé que prefieren ver a otro algunas veces, pero no es la elocuencia, es el Espíritu Santo hablando por cada una de las vidas de que se para a compartir la palabra de Dios. Pero fue un hombre que a mí me llama la atención, que Apolo fue humilde, porque él tenía porte, tenía elocuencia, tenía fervor, dice la palabra de Dios. Hablaba y enseñaba diligentemente. Pero luego nos narra que aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo sabiduría, o sea que hablaba contundentemente, ¿verdad? En la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Apolo tuvo la humildad que algunas veces nosotros no tenemos, de escuchar a su líder, de escuchar a Priscila y Aquila, que habían sido instruidos por Pablo. Y le explicaron, dice, e instruyeron a Apolo en el evangelio con exactitud, enseñándole sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Le enseñaron cómo había padecido, cómo murió, cómo ascendió a los cielos y cómo resucitó. Porque eso es nuestra fe, que Cristo no solo murió, ascendió y resucitó, murió por nuestros pecados. Y muchos dicen, sí, el que murió por nosotros. Pero no solo eso, sino que resucitó y que ahora está a la diestra del Padre y que de nuevo vendrá en gloria. ¿A qué? A juzgar a vivos y muertos. Y nosotros un día, los que hemos creído, vamos a oír la final trompeta, y por eso es que decimos, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. ¿Por qué? Porque Él va a venir a traernos. Él va a venir por aquellos que le dieron su corazón, por aquellos que tienen un nuevo nombre en el cielo, por aquellos que cambiaron ese corazón de piedra por corazón de carne, por aquellos que hoy estamos perseverando en el camino del Señor. Y Apolo tuvo esa humildad y escuchó y reconoció que Aquila
y Priscila habían sido personas que habían sido instruidas por Pablo, que estaban perseverando y que tenían buen testimonio en la casa del Señor. Y no solo en la casa del Señor, porque ellos andaban de lugar y en lugar. Y también me imagino que cuando andaban haciendo las tiendas, estaban ahí y a saber cuántas veces se pullaron los dedos porque tenían que coser, dicen, en esas tiendas con pelos de caballo. Estaba lo mejor de la guerra. Ellos pasaban día y noche, me imagino, trabajando, porque en aquellos tiempos, si hoy es costoso transportarnos a otra ciudad, en aquellos tiempos mucho más, era muy oneroso, se necesitaba tener capacidad económica para moverse y por eso ellos trabajaban. Y si ustedes por eso pueden ver que Pablo dice que él trabajaba, pero que el obrero es digno también de su salario. Por eso, pero él prefería, como se estaban instalando las iglesias en ese tiempo, que se ayudara a aquellas iglesias que necesitaban. Y Aquila y Priscila fueron parte del pilar, como dijimos, el fundamento. ¿Quién dijimos el servicio pasado? Que el fundamento es Cristo y nosotros vamos sobreedificando. ¿Sobre qué? Sobre esa roca que es Cristo Jesús. Y nosotros, si vemos que alguien está compartiendo una palabra, que tiene ese deseo fervoroso de compartirle, tenemos que ir y enseñarle cuál es el verdadero evangelio, por qué Cristo murió por nosotros, cómo Cristo ascendió a los cielos, cómo resucitó, que nuestro Cristo no está muerto, nuestro Cristo vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y esa es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, de cómo Aquila y Priscila no solo fueron enseñados, no solo se discipularon con Pablo, sino que ayudaron también a expandir el evangelio. Ayudaron a expandir el evangelio y también ayudaron a aquellos que tenían el fervor y la elocuencia de querer compartir la palabra, pero no lo hacían conforme a la palabra de Dios. Y fueron y atendieron de la mejor manera y les ayudaron a que tuviera no solo elocuencia, sino que tuviera una palabra viva y eficaz. La palabra viva y eficaz no es fácil compartirla porque duele y daña, porque dice que penetra hasta los tuétanos, porque siempre la palabra de Dios va contra nuestra carne. La palabra de Dios no va con nuestro espíritu. Tenemos que morir a nuestra carne para que la palabra de Dios no nos duela. Pero también me llama la atención que ellos se constituyeron colaboradores de Cristo. Andaban con Pablo, ¿para qué? Para expandir, dijimos, el evangelio, como colaboradores de Cristo. Y la palabra de Dios les llama, si busquemos los Romanos 16:3. Romanos 16:3. ¿Cómo se constituyeron colaboradores de Cristo? Uniéndose al equipo vencedor, al equipo de Jesús. Y nos dice Romanos 16:3. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ya Pablo lo reconocía como servidor. Es cuando dice el pastor, fulano de tal es el líder de tal ministerio. Cuando el Señor le ha dado, cuando usted sirve en la casa de Dios, es un privilegio que Dios le da. Es un privilegio que usted tiene que atesorarlo y no compartirlo. No deje que el otro se lleve su bendición. El privilegio es personal, porque la salvación es personal. El Señor no salva en grupo. Usted tiene que hacer su reconversión, usted tiene que hacer su arrepentimiento, es personal, porque cada uno en aquel día va a dar cuentas al Señor de manera personal, no en grupo. Pero ellos tuvieron el privilegio, dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, ¿en qué? En Cristo Jesús. No dice mis colaboradores en hacer las carpas o en hacer las tiendas. Él hace específicamente, ese era un oficio que ellos tenían como modo de subsistencia y para poder llevar el evangelio, porque el evangelio no es gratis. El evangelio es gratis, mejor dicho, pero cada uno, las instalaciones, como hermana Anita les compartía, hay que pagar agua, luz, una renta y muchas cosas, sin poner todo el equipo de multimedia y de ministerio de alabanza. Hay muchas cosas que usted tiene que hacer y si vamos fuera requiere también de mucho más
oneroso pagar muchas cosas. Y ellos no eran solo colaboradores para trabajar y de un mismo oficio, Aquila y Priscila y Pablo. Los unía, sí, el oficio, pero también los unía, dice, por ser colaboradores con Pablo. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Y saben qué más? Fueron leales al servicio de la casa de Dios, al servicio a quien ellos le servían, que era Cristo. Porque fíjense que en el versículo 4, y se los leo, dice, que expusieron su vida por mí. Cuando uno predica el evangelio, tendríamos que ser, como dicen allá en el mundo, monedita de oro para caerle bien a todos. Hay días que venimos contentos, días venimos enojados, hay días que venimos cansados. Este día es un día que todos trabajamos y yo los entiendo. Venimos de trabajar, pero dice Pablo de la misma manera, yo me imagino que iba de hacer tiendas, desvelado, y luego a predicar a las sinagogas la palabra, más de alguna cosa o algo que veía, él llamaba la atención porque dice que tenía palabra también de denuedo y de autoridad, Pablo, porque era un apóstol de Jesucristo que había sido llamada de una manera sobrenatural. Entonces él sentía que tenía la autoridad y llamaba con autoridad cuando estaba en la sinagoga. Y dice que expusieron su vida por mí. ¿Quién? Priscila y Aquila. O sea que en determinados momentos quizás los iban siguiendo o los apedrearon. Si ustedes recuerdan todas las cosas que sufrieron los apóstoles por compartir el evangelio, como también nosotros los compartimos de una u otra manera, recibimos, hay veces rechazos, pero miren, ¿saben qué es lo bonito de los pastores o de ser líderes? Que nunca van a estar aburridos, hermanos. Hay días que pueden estar contentos, hay días que pueden estar tristes, pero nunca se pasa aburrido. Nosotros con el pastor siempre tenemos algo y aburridos no estamos, pero siempre pasamos orando y ya sea para bien o siempre hay una petición, pero en el camino del Señor yo me identifico con ellos porque aburridos no pasaban, porque dice que hasta expusieron la vida. A veces cuando uno pasa todas esas travesías, todas esas hazañas, al final dice que todas esas tribulaciones vienen a ser de gozo, de paz. Y uno después cuando ya ha pasado dice, ¿se acuerdan cuando pasamos aquello? Y cuando uno anda evangelizando, hay gente que recibe la palabra. Hay otra que no la recibe, hay otra que hasta lo ultrajan o le dicen cosas bien feas, pero todas las cosas, dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Luego dice en la siguiente parte del versículo 4, a los cuales dice, no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Eso quiere decir que Pablo, Priscila y Aquila andaban compartiendo la palabra en las diferentes iglesias, porque dice acá en todas las iglesias de los gentiles. Pablo, cuando ya los judíos, ellos querían persistir en la ley, ellos querían tradiciones o cuestiones religiosas, pero ya se fue a los gentiles, aquellos que donde nosotros cabemos, que ya fuimos injertados. Y si no hubiese sido así, quizás no se nos hubiese hablado de la palabra de Dios, porque no somos judíos, ¿verdad? Y cuando nos preparamos, cada uno de nosotros, cuando leemos la palabra, cuando tenemos nuestro devocional, cuando oramos, cuando limpiamos nuestro corazón de cualquier mal pensamiento o de cualquier cosa, el Señor nos purifica y nos permite que nosotros podamos recibir el discipulado. Los días viernes tenemos discipulado, bueno, a excepción del tercer viernes. Este tercer viernes tenemos jóvenes en Victoria, no se les olvide, es el 21 de julio, los esperamos acá. Cuando nos preparamos, Dios, entre más se prepara el hombre, Dios más lo usa. ¿Para qué? Para su servicio, para ser servidores de Cristo, para ser colaboradores de la iglesia, para servir a su iglesia. Como les dije, el servir a su iglesia no es porque yo me lo merezco, no, es porque Dios ha tenido misericordia de usted y de mí y nos ha permitido compartir la palabra de Dios. Es un privilegio al cual nosotros debemos de atesorar y dar gracias día a día y pedir que el Señor nos siga perfeccionando. Como les dije, todos tenemos errores, mas Dios nos limpia de todo pecado y de toda maldad.
Pero Priscila y Aquila fueron destacados y a mí me llama la atención porque yo no les he encontrado tacha hasta el momento. Ellos se destacan por su lealtad. Recuerdan que dice en el versículo anterior que dice que los cuales expusieron hasta su vida por mí, dice Pablo, expusieron la vida defendiendo a su líder. Si algunas veces ustedes escuchan algo, mire, yo le voy a preguntar al pastor, pero ustedes no tienen que darlo por hecho si no han confirmado algo. Y ellos fueron y dieron, dice, iban a dar hasta su vida por Pablo. Expusieron su vida al servicio de Cristo. Pero ¿cuándo es que yo atesoro y soy leal? Cuando el amor de Cristo está en mí. Cuando el amor de Cristo está en mí, eso me provoca lealtad. Lealtad a mis hermanos, lealtad a mis líderes, lealtad a mi casa, porque esta es su casa, no es mi casa, esta es su casa porque es la casa de Dios, porque usted es el cuerpo de Cristo y la cabeza no soy yo, la cabeza es Cristo Jesús. Nosotros somos, como decimos, el cuerpo de Cristo y que no se nos olvide, nosotros no estamos aquí para ser la cabeza. Hermanas, Dios nos ha dado un esposo porque tenemos hijos, porque tuvimos un esposo, un marido o una pareja o lo que sea. Nos ha dado a alguien a quien nosotros tenemos que someternos porque así nos dice la palabra de Dios. Y Priscila fue un ejemplo que siempre fue colaborador junto a su esposo. Y si ustedes pueden ver, yo no he encontrado donde diga que ella se quedó porque se sentía cansadita. No, ella iba a la par del esposo. Porque nosotros tenemos que quitarle, mi esposo dice que yo le sirvo para espantar, dice, ya no le sirvo de colaboradora ni de compañía, sino que para espantar los malos espíritus. Dice, bueno, pero tómelo así, pero Priscila andaba a la par. Esposas, hijos, familia, tenemos que instruirnos a la par, juntos. ¿Para qué? Para que no haya desnivel y no andar como un zapato tenis, y como les decía la vez pasada, y otro de alto. Porque tenemos que ir a la par, desarrollándonos y conociendo la palabra de Dios, a estar a un mismo nivel. Fíjense que en Romanos 14:3 me llama la atención también, y todos me llaman la atención, porque en ninguno pone a Priscila bajo Aquila, ni Aquila arriba, sino que los pone como servidores por amor a Cristo. Saludad, y luego en todas las citas que le he leído, ¿cómo comienza? Tiene algo en común, que lo saluda. Y cuando usted se toma el privilegio de saludar siempre a esa pareja, es porque son fieles servidores al Señor. Y dice que, como les digo, lo destaca su lealtad. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, y vuelve a decir, en Cristo Jesús. Y en Corintios nos habla que ellos eran colaboradores. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Priscila y Aquila iban con Pablo y no iban porque quiero ser del grupo de Pablo. No, porque querían servirle a Cristo, porque todas las cosas son hechas con amor. Cuando hay amor, hay lealtad. Cuando hay amor, nos sentimos bien, porque por amor ya no es nada la fuerza. Cuando usted ama a su pareja, los que tienen pareja, no les cuesta someterse a ellas porque es por amor. Y la pareja nos corresponde y nos trata bien. Los que no tienen una pareja, pues tienen a la mejor, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, y no puede decir, no, como yo soy sola y no tengo esposa, yo soy la matriarca de esta casa. No, eso era en la prehistoria. Mas Cristo Jesús es la cabeza de solteras, de jóvenes, de toda la iglesia, porque todos somos parte ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Ya no más matriarcado. Es Cristo nuestra cabeza. Enséñele a sus hijos. Por eso yo no entiendo cómo las mamás queremos ser las matriarcas, pero queremos que a nuestros hijos no nos traten como ahí, que lo hagan de un lado para otro. No, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que formarse, y cuando ellos tengan un hogar van a ser la cabeza de su casa. ¿Por qué? Porque Cristo es su cobertura, porque Cristo es su cabeza, y es a Él a quien nos sometemos, porque Él es el que merece toda la gloria y toda la honra. No puede haber un cuerpo sin cabeza.
No puede haber un cuerpo sin pensamiento, porque Cristo es el que nos dirige. Cristo es el que tiene pensamientos de bien y pensamientos de mal para nosotros. Él es el que nos va a dar la recompensa según como nosotros obremos en aquel día. Y en conclusión, las iglesias de Asia termina en 1 Corintios 16, 19. Saludan de nuevo, que es la palabra que ha venido repetitiva. ¿A quién saludan? A Aquila y a Priscila, con la iglesia que está en su casa. O sea que ellos después formaron, cuando ya Pablo se fue y andaba ya se establecieron las iglesias, ellos tuvieron una casa de oración. Cuando a usted el pastor le dice, hermana, podemos hacer una célula de oración, ahí le aviso, pastor. Si usted es servidor de Cristo, tiene que ser hospedador, porque usted no sabe si está hospedando ángeles en su casa. Dice, saluda, dice Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho en el Señor. Siempre Pablo mandaba unos saludos cordiales porque ellos eran una pareja ejemplar, una pareja que no se vanagloriaba, una pareja que ellos se ayudaban mutuamente. Somos llamados a trabajar en equipo con nuestros pastores, con nuestros líderes, a perseverar en ese ministerio que Dios le ha dado. A cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio, lo que pasa es que no lo hemos desarrollado, así como nos ha dado dones. Si pueden ver, nosotros estamos viendo la carta a los Efesios y en el capítulo 4 nos dice que aún nos constituyó, dice, pastores, maestros, cada uno de nosotros tiene un don. Solo falta que usted y yo lo descubramos y que lo pongamos, no a mi servicio y no al servicio de los que yo quiero, que lo pongamos al servicio de la obra de Dios, que lo pongamos ya sea de manera individual, ya sea de manera familiar, ya sea de manera individual o como pareja. No tenemos que olvidar que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que nuestra cabeza es Jesucristo, a cual nosotros servimos. No olvidemos también que no nos tenemos que dejar robar la bendición, porque hay uno que sí viene a robarnos la bendición. Y en Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para robar la semilla que Dios pone en su corazón, para matar y para destruir. Y no crea que a usted que está haciendo las cosas, el Señor le cobra, el ladrón le cobra a lo que usted más ama, a su familia, a sus hijos. Y cuando se le vaya se le hurte, dice, no vino para hurtar, matar ni destruir. Algunas veces no nos va a destruir porque nosotros, bien o mal, ahí vamos caminando, orando, leyendo, pero descuidamos a nuestros hijos, descuidamos a nuestra familia. No se olvide, el ladrón no vino para hurtar, matar y destruir, mas el que nos ha dado vida. Mas yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa es la vida que el Señor quiere darnos en esta noche. Vida en abundancia, no solo para usted, sino que para su familia, para su núcleo familiar y para todo aquel que usted ame y quiera compartirle esta palabra. Para todo aquel que lo haga de corazón, como nos dice Colosenses. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Como para el Señor, no para el pastor, no para los líderes, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, a nadie más. A Cristo servimos y toda la gloria y toda la honra y cada uno de los dones, cada una de las sabidurías, cada uno de lo que el Señor nos está revelando es para usarlo para su gloria y para honra, porque de Él vamos a recibir recompensa. Y si nosotros como familia estamos acá porque hemos recibido recompensa del Señor y la seguimos recibiendo y queremos que esto lo reciba usted. Inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque solo de ti viene la recompensa, Padre bendito, porque a ti servimos, Señor, porque a ti damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, no para gloria de hombres, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos de corazón, Padre bendito.
Permite, Señor, que esta pareja ejemplar que llevó no solo alegrías, sino que tristezas, dolores, quebrantos, Señor, como nosotros algunas veces lo llevamos, pero como yo digo, no las pasamos aburridas, sino que la pasamos gozosos en Cristo, porque sabemos a quién servimos, porque sabemos que de ti viene la recompensa, Padre Santo. A esta hora, Señor, que tú selles esta palabra en cada uno de los corazones, que no permitas que ese ladrón venga a hurtar esta palabra, Padre bendito. Nosotros hemos recibido vida y hemos venido acá, Señor, para que tú nos des vida y vida en abundancia, para que tengamos esa palabra, Señor, como herencia, para que tú puedas bendecir a nuestros hijos, Padre Santo, y a cada una de nuestras herencias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre bendito. Permita, Señor, que podamos fructificar, Señor, y destacarnos por la lealtad, Padre Santo, y poder ser llamados servidores de Cristo, porque a todos tú nos has llamado a algo, Señor. Solo tenemos que descubrir, a colaborar, a ser parte de ese cuerpo de Cristo, a someternos a ti, Señor, que eres la cabeza, Señor, que nosotros simplemente somos el cuerpo tuyo, Señor, el cuerpo de Cristo, Padre Santo, y es un privilegio para nosotros poderte servir. Señor, a esta hora, Padre Santo, nos entregamos a ti y te ponemos como cabeza, sin importar que seamos niños, jóvenes, adultos. Padre bendito, permite que tú seas, Señor, nuestro Salvador, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. Seguimos orando con nuestra hermana Caridad. Bendito Padre Celestial, agradecemos, Señor, inmensamente por la oportunidad, Señor, de escuchar palabra de Dios. Haz, Padre Santo, que esas palabras, Señor, caigan, Señor, en terreno fértil, Señor. Que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto, Señor, a que esas palabras, Señor, puedan cambiar nuestra vida. Ayúdanos, bendito Señor, a que seamos más dóciles, porque realmente, Señor, muchas veces estamos llenos, Señor, de tanta altitud, Señor, que no, Señor, no podemos ver, Señor. Personalmente, Señor, siempre le pedimos, Señor, que seamos, Señor, buenos, Señor, pero buenos de verdad, que nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a cambiar. Gracias, Padre, por lo bueno, Señor. Gracias porque pudimos recibir, Señor, la palabra de Dios, porque estuvimos en este lugar, Señor. Le agradecemos y le glorificamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.